Buenos días, estamos hoy aquí con don Tomás Alfaro, que ha sido durante 6 cursos profesor de nuestro centro y durante 4 años alcalde de nuestra localidad. Hola, buenos días. Bueno, pues voy a comenzar yo preguntando y bueno, Tomás, ¿pudo usted asistir al colegio y sus familiares y amigos? Sí, hombre, claro, yo soy del año 54, ya sobre el 60, en Coria existía el Colegio Cerro de San Juan, existía el Hipólito Lobato y estaba en cierne la creación precisamente de este instituto. O sea, que yo soy una persona que normalmente todo el mundo de mi edad, el que no asistió hacia el colegio es porque no ha querido o porque vivía en el campo en algunos casos especiales. ¿Hasta cuándo o hasta qué edad pudo asistir al colegio? Yo prácticamente hice mi niñez en el colegio Don Ricardo, se llamaba, en el colegio Hipólito Lobato precisamente. Luego me estuve formando en el Rodrigo Caro, precisamente en el mismo instituto que ustedes. Luego hice magisterio y yo la verdad es que he tenido siempre mucha relación con los centros. Yo siempre he estado en un colegio. Bueno, ¿cuáles eran tus asignaturas? ¿Tenía el mismo profesor para todas? Sí, sí, en la parte primera, en el sistema que yo estuve estudiando, la primera parte, hasta que hacíamos ingreso en el bachiller elemental, era un profesor que nos daba clases de todas las asignaturas. Ya luego, cuando pasábamos al instituto, entonces no. En el instituto que yo fui al principio, estaba en lo que es ahora mismo el Cerro de San Juan, donde están la pista de jugar baloncesto allí. Pues ahí precisamente estaban las clases y se daban ya, entonces había un profesor para matemáticas, otro profesor para lengua, en fin. Como ahora lo tenéis, pero no tanto. No teníamos un máximo de 4 o 5 profesores por curso. Eh, ¿Qué material usaba en clase el profesor para enseñar y también el material de los alumnos? El profesor normalmente sí tenía algún tipo de bibliografía ya, pero nosotros estudiábamos todo lo que se llamaba el primero y el segundo grado. Que después había un tercer grado que los alumnos que no pasaban al instituto, a formarse en el instituto, pues seguían en el colegio hasta los 14 años, daban ese libro. Nosotros hacíamos principalmente el segundo grado, el libro que se llama segundo grado, y mucha pizarra y mucha tiza, que es lo que normalmente siempre los profesores. Eh, Aparte del aula, ¿había otras instalaciones en el centro? En el primero que yo estuve, que se llamaba San Juan de Dios, el colegio de Don Ricardo en Coria, que seguramente alguno de vuestros abuelos lo puede recordar, no, había 3 clases que tenía el profesor, tenía un ayudante, y ya luego nos soltaban, nos decían el recreo, pero el recreo era irnos al río. El colegio de Don Ricardo estaba donde estaba el Telepisa, ahí ese era el colegio, ese es mi colegio chico hasta los 6 o 8 años, 10 años. Y entonces nos íbamos al río, y donde está ahora mismo la guardería es nuestro campo de fútbol. No, hay menos instalaciones en la calle que había entonces, pero porque entonces era muy peligroso, no era peligroso estar en la calle. Usted ahora mismo con tantísimos coches y tantísimos problemas, ahora mismo ya ustedes estáis grandotes y ya podéis salir, pero sabéis que un niño de 12, 14 años no sale solo a la calle. Y bueno, ¿qué horario tenía usted? Eso sí es muy distinto. El horario de nosotros, pues entrábamos en el colegio a las 10, salíamos a la 1, volvíamos a entrar a las 3 y estábamos hasta las 5. Y luego los que éramos más malotes, los que eran más malotes, pues estábamos hasta las 6. No hacíamos una permanencia. Bueno, ¿cuántos alumnos había en la clase? ¿Eran clases mixtas de niños y niñas? No, eran clases de niños. Yo estuve en un colegio de niños. Lógico, claro. Estuve en un colegio de niños, el colegio de Ricardo era de niños. Y por detrás estaba la Alianza, que lo sabéis, Nuestra Señora de la Asunción, que era de niños. O sea, estábamos juntos, pero bueno, no revueltos, no estábamos en el mismo edificio. El Hipólito Lobato, que también lo conocéis, que eran los centros que había entonces, que no había más. El colegio, el que está más hacia el campo de fútbol, ese era el de los niños. Y el otro, que es el que está en el Vallal, ese era el de niños, que entonces se llamaba Cervantes, Colegio Cervantes. Y el nuestro, el de los niños, Hipólito Lobato. Yo ya en la parte final, sí, cuando ya estábamos en el instituto en la enseñanza media en Corea, no. Y bueno, ¿se separaban los alumnos en clase por el curso y el nivel o estaban todos juntos en el mismo aula? No había los suficientes niños en Corea como para tener, por ejemplo, 2 líneas, que ahora se tienen. Los que vienen del Manuel Gómez saben que allí hay 3 líneas, 3 primeros, y hay niños y niñas juntos. Pues entonces nosotros no, nosotros estaban las niñas por un lado y los niños por otro, y yo recuerdo que en tercero de bachiller, en la clase que yo estaba, había 52 alumnos.
52. Pensaba que 52 prácticamente no caben aquí en el Zoom, no en una de las clases. 52 niños. Ustedes están ahora mismo normalmente a 25, 26. Habrá algunas clases que estén en 30 o 32, pero 52. Yo cuando recuerdo a las profesoras, en concreto la profesora de naturales, que la teníamos siempre irritada, bueno, pues aquello era un desastre, ¿no? Porque manejar 52 niños de tercero, lo que era equivalente a tercero de eso, a la tercera de eso, ¿no? 15 años. Sí, 15 años. Con 15 años, usted tendré 15 o 16 por ahí, ¿no? Pues aguantar a 52 de ustedes juntos, pero niños. Las niñas estaban por otro lado, ¿no? 52 niños, y a cualquiera que se lo es, que ya sabéis que hay hijos de tu padre y tu madre, cada uno es como es, y habrá algunos que sean muy buenos, porque ustedes estáis aquí, que seguramente soy bastante bueno, pero ya sabéis lo que habéis dejado atrás en primero y segundo. Pero no lo tengo que explicar, ¿no? Lo sabéis de mano. Bueno, ahora para hablar en cuanto a la disciplina, ¿cómo era? Muy distinta a la de ahora, ¿eh? O sea, muy distinta porque normalmente don Ricardo, que era mi profesor, que vive ahora mismo en el centro que hay cerca del cementerio, el centro de personas mayores que hay ahí, la habéis visto alguna vez, ¿no? Yendo que va hasta en la carretera Almencilla. Don Ricardo tenía un palo así de grande que le llamaba Juanito. Juanito, y nos decía uno, tú ve por el Juanito. Y el Juanito era que te cogía la mano y te daba aquí 3 o 4 palos que te dejaba toda la mañana sin poderte mover. Y ahora en enero eso es lo que puedes suponer. Entonces no había tanto guante como ahora. Lo que podía, ¿cómo te podía? Pues en casa te podían dar la del tigre. Te podían pegar 4 o 5 galletas bien pegadas. O sea, porque no se le ocurría, a mi padre y a mi madre no se le ocurría que yo hubiera tenido razón. La razón era siempre del profesor. Entonces, bueno, me daba un tortazo y me quedaba con él, ¿verdad? Yo tampoco tengo ningún trauma por eso, ¿eh? Y bueno, según el cambio que ha visto, ¿qué cosas ha mejorado y qué cosas ha empeorado en su vida? En el colegio todo ha sido mejora. Pasa que mejoras a lo mejor los profesores diríamos que son mejoras muy lentas. Pero en el colegio, un centro como el que tenéis ustedes aquí ahora mismo, o cualquiera, los naranjos, que alguno alguien me ha dicho que está en el colegio de los naranjos, que claro que lo mire y dice, bueno, esto es lo que yo quiero para España, para Andalucía, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Pues muchas gracias por la entrevista. Nada, ya sabéis. Yo algunas veces vengo por aquí, pero claro, venga a Eduardo, a Irene, o a Antonio, o a algún otro compañero de los que estuvieron conmigo. Pero bueno, cuando me veáis por ahí, pues ya sabéis que yo soy un antiguo profesor de aquí y el alcalde de vuestro pueblo. Lo que pasa es que no coincidí con ustedes, ustedes soy más jovencito, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.